Minutos. Está con nosotros doña Sonia Guzmán, presidenta en funciones del Partido Revolucionario Moderno, y es ministra de Industria y Comercio, entre otras posiciones, hija del fenecido presidente don Antonio Guzmán Fernández, uno de los presidentes siempre mejor valorado, ¿no?, de la historia democrática del país. Y de doña René, Así una es. primera dama también, Sí. siempre Así bien es. valorada. La vida democrática en la República Dominicana inicia prácticamente con la llegada del presidente Antonio Guzmán, cuando se deja de perseguir a las personas por política, se sacan los presos políticos de las cárceles del país, se permite que los exiliados retornen a la República Dominicana, entre otros. Primicia. Primicia. Oye, Mauri. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. En estos momentos está siendo movilizado Ángel Rondón, que está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en una celda del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En estos mismos momentos empezó su traslado, su ¿Hacia movilización. dónde? Vamos a esperar unos minutos a ver qué dirección pues toma el convoy, El bus. que lo llevará hacia algún lugar, pero en estos momentos ya se inició la movilización. En minutos tendremos la advertencia de Roberto Santana. En minutos ahorita tendremos la comprobación del lugar hacia donde se ¿Quiere se decir dirige. esto, Julio, que su familia directa, esposa, hijos, no saben hacia dónde No, dirigen? todavía no. Ni los Y abogados. dentro de unos minutos tendremos la participación vía telefónica del ministro de Agricultura, Ángel Esteves, explicando lo de las cuotas de importación y la denuncia que hicieron los comerciantes acá de que había privilegio a 2 empresas que tenían una especie de monopolio. Efectivamente, En estos momentos él está reunido, y lo destacamos como información, con el ministro de Agricultura de Haití. Precisamente con la agenda de todo esto, de los intercambios, del apoyo entre ambos países. Cuando concluya esa reunión, pues lo vamos a tener por la línea telefónica para hablar de los resultados de ese encuentro y de la denuncia que hicieron Julio César López y Roberto Ventura de los Santos. Bueno, empecemos entonces con la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Moderno, preguntándole sobre la situación por la que atraviesa el presidente de ese partido, el ex senador Andrés Bautista, que tiene una coerción de 6 meses. Si ustedes han podido hablar con él, si han podido evaluar hasta ahora lo que ha presentado él tanto en su defensa material como en su defensa técnica, si el PRM tiene una posición en relación con ese tema. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Me van a excusar porque estoy un poco afónica por una gripe que no quiere dejarme. Que gracias a Dios que es eso, pero una simple gripe. Pero saludos a todos los Gripe presentes. Brecht se llama, le dice. ¿Cómo Gripe se llama? Brecht. Ah, bueno, ya. Realmente, doctor Martínez Pozo, Gracias. La dirección del PRM ha estado muy pendiente de su presidente, que pasa por una situación difícil, una situación que a veces los políticos que nos metemos en estas lides en el país, pues pasamos por eso. Nosotros, después de mi papá fallecido, tuvimos 4 años enfrentando diversos procesos, no sé si se recuerdan, donde se nos embargaron las cuentas, tuvimos impedimento de salida, embargaron las cuentas de mi mamá sin razones, pero yo creo que a los políticos se nos da este chance para demostrar precisamente que somos diferentes. Y cuando suceden esas cosas, pues lo que hay que enfrentarlas, y si hay un componente político
en estas situaciones, pues todo va a salir a la luz con claridad, y el que realmente no tiene ninguna culpabilidad, pues va a salir adelante. Realmente nosotros nos hemos estado en contacto se han comunicado con él, se ha hecho diversas visitas, también se le ha dado apoyo y solidaridad, no solo a él, sino a los otros compañeros que están con él, César Sánchez, también Pacheco, que está el diputado, que está pasando por un momento difícil, porque si bien no está en la cárcel, pues también tiene la acusación y el expediente. Perdone la interrupción, sí, cómo no. Hay una información importante, es confirmado ya, está siendo trasladado a Najayo Hombres, el señor Rondón, y también hay un conato de incendio en las oficinas gubernamentales frente al Palacio Nacional, en la medida en que los empleados están en las calles y acaba de llegar los bomberos. Esto está en proceso. Entonces, a ver qué es lo que ha ocurrido en sí. Hay un comunicado ya. El dato es En el caso de la confirmación de que es hacia Najayo Hombres, que están trasladando a Ángel Rondón, la Procuraduría lo informa de manera oficial y apunta de que esto cuenta con la autorización del juez. Que simple y llanamente Sí, pero precisamente recuerden que los familiares de Rondón enviaron una carta haciendo la petición. La Procuraduría dijo ayer que lo estaba evaluando y parte de esa evaluación era contar o no con la aquiescencia del juez, quien ya lo validó, y en este momento está siendo trasladado. No se ha informado si estaría en el mismo pabellón donde están los otros implicados en el caso, pero ya sí es un hecho que es hasta allá que se está haciendo. Ese comunicado de la Procuraduría dice que el juez Ortega Polanco dispuso el traslado del imputado al centro de Najayo, tomando en cuenta la responsabilidad que tienen las autoridades de preservar la integridad física y la seguridad del imputado, dada la relevancia del caso. Unos buenos comentarios después de la entrevista. Perdón la interrupción. Así es. Sí, no, como no, es de mucho interés, y yo creo que esa es una señal que el Poder Judicial ha escuchado el llamado y ha revisado ese caso con cierta justicia, es decir, el lugar donde se va a enviar ese imputado. Porque definitivamente ya Roberto Santana, precisamente, que conoce la situación de La Victoria, yo fui de la comisión carcelaria también, yo conozco y visité La Victoria, visité muchísimas cárceles. El nuevo modelo penitenciario inició fue cuando el gobierno del doctor Balaguer en el 86. Y era desastrosa en ese momento. No. Eso es algo que cuando yo escuché que iban a mandar al señor Rondón a La Victoria, yo dije que eso no se compadece. Como no se compadece, yo creo que ninguna de las medidas de coerción, no vamos a hablar de culpabilidad, de no culpabilidad, de encartado. De aspecto jurídico, porque yo no soy abogado. Pero me parece, y en eso hay que tener mucho cuidado, de no dar la sensación de que la política y el circo político se ha mezclado con una situación tan compleja, tan seria como es el caso de Odebrecht. Y esto realmente yo creo que se ha hecho por la presión social que tiene el gobierno de darle respuesta a esa clase no política que se ha tirado a las calles con razón, con justa razón, para pedir justicia, para pedir no impunidad, para pedir separación de la justicia del poder ejecutivo, y todos, absolutamente todos los que queremos un país diferente, un gobierno diferente, una política diferente, donde realmente se acabe con la corrupción o se minimice por lo menos a la mínima expresión, con perdón de la redundancia, pues yo creo
que apoyamos esos movimientos sociales, que apoyamos esos reclamos, pero que se haga justicia verdadera, con equidad, que se respete el debido proceso. Y, por ejemplo, el país tiene que tener indignación, duda con todo lo que hace la justicia, porque dos poderes como el judicial y el ejecutivo, que deben tener una separación clara, sobre todo en esta circunstancia donde hay un proceso, donde hay políticos implicados, donde hay personalidades, donde se debe esclarecer hasta la última consecuencia. ¿Cómo es posible que al día siguiente de dictar el juez la medida de coerción contra los imputados, se aparezca en Santiago de los Caballeros, en mi ciudad, el Procurador General de la República inaugurando el 911 al lado del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República? Eso debieran cuidarse, debiera cuidar la forma de no mezclar, de que este país borre la incredulidad que tiene de todos los estamentos, de todas las instituciones de este país. ¿Entienden ustedes? Bueno, ya han dicho de que no habrían méritos para que los miembros de su partido y otros estén involucrados en el proceso, pero ¿insisten ustedes en que se trata de una acusación de orden político? Mire, yo no me voy a meter porque no conozco el expediente ni soy abogado. Lo que yo estoy hablando en este momento es de la desproporción para todos, incluyo a todos, evidente, la desproporción de la medida de coerción y de el aparataje con que se fue a buscar a cada una de las casas al amanecer. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un ministro de este gobierno sea buscado con ese aparataje policial como si fuera un delincuente, como si fuera un narcotraficante, a su casa a las 6:00 de la mañana para llevarlo preso? Yo creo que con una llamada del procurador a su despacho, él hubiera acudido como acudió, y pongo este ejemplo que no es de mi partido, y hubiera sido detenido en ese momento, leyéndole sus derechos. Pero yo creo que, claro, ahí de nuevo la justicia ha respondido a la presión social, y ojalá que no se haga un proceso que siga respondiendo a presiones, que se haga un proceso transparente, justo, diáfano. Y eso es lo que quiere este país, eso es lo que quiere la gente que está en la calle. Eso así no se va a terminar ni con la impunidad ni con la corrupción. Doña Sonia, usted es una mujer de Estado con una experiencia personal, pero incluso hasta familiar, como marca el haber estado de alguna manera en el Palacio Nacional, donde está una especie como de verdadero país. Desde el Palacio se conoce quién es quién y quién es cada quien. Entonces, usted ha sido PRDista toda la vida, ahora en el PRM, pero bueno, y tiene una gran experiencia. Desde su experiencia, ¿qué explica esa incapacidad de la partidocracia? Yo digo partidocracia, los meto a todos en el saco, para frenar, ralentizar de alguna manera el problema de la corrupción, que ha sido una rueda que no se ha detenido. Tiene picos, sube, baja, unos son más fantoches y exhibicionistas que los demás, pero el problema, así se hacen las cosas aquí. ¿Qué explicación le da a usted desde su experiencia? Mire, yo creo que lo primero es la falta de consecuencias. La falta de consecuencias. Aquí realmente no ha habido justicia y no ha habido consecuencias. Desde que se haga justicia, pero verdadera justicia, y se comience a cargar con las consecuencias cada uno de los culpables, yo creo que las cosas van a mejorar. Y otra de las cosas que yo creo que, como usted dice, Maquini, la partidocracia debe revisarse, debe darle paso, que esos líderes
que creen que son indispensables, que esos líderes sepan que hay una juventud emergente, una juventud política, que mira las cosas diferentes, que mira las cosas como debe ser en un momento como el que estamos, que ya nosotros pasamos, que ya yo no puedo retrotraerme al año 78, del año 78 al 82, ni cuando yo fui secretaria de Industria y Comercio, que fue en el año 2002. Yo no puedo pensar que yo soy mejor que nadie y que lo puedo hacer mejor que nadie. Hay una juventud que viene detrás de mí, que puede hacerlo mejor que yo, que me puede enseñar cosas, aunque se nutra de las experiencias de los que somos mayores. Por eso yo creo que a la clase política en este país, y es un poco el síndrome del baraguerismo, de ese mesianismo, de que yo soy indispensable, que o yo o la hecatombe. Ese es Luis XIV. Y yo creo que nosotros, como clase política, y por eso estoy en política, porque yo creo que debemos nosotros servir para abrirle paso a la juventud política. Oli. A propósito de precisamente cómo termina, doña Sonia, me gustaría ver si, independientemente de las debilidades que tiene el expediente, la falta de consecuencia que tiene el país, las nuevas generaciones que vienen, ¿qué posibilidad ve Sonia de que el país, a partir de este evento dramático para la clase política, se produzca ese cambio del que usted está planteando? Mire, si nosotros como país permitimos que no se haga justicia verdadera, si nosotros no nos empoderamos como pueblo, común y corriente, no la clase política, como pueblo, y pedimos que se haga justicia con las debidas consecuencias, nosotros hemos fracasado en este momento de cambiar el rumbo de las cosas que iba tomando este país. Nosotros tenemos dos caminos: o seguir como estábamos, politizando la justicia, o hacer verdadera justicia con un pueblo empoderado que pida verdaderamente que se castiguen los culpables. Cuando usted comenzó a hablar, doña Sonia, recordó esos años después de la gestión 78-82 y todo lo que pasó a su familia y el riesgo que asume una persona que decide ocupar una posición pública. El próximo 4 de julio se van a conmemorar 35 años de la muerte de don Antonio, un hecho que enlutó a todo el país. ¿Alguna lección, alguna reflexión en estos 35 años de algo que usted quizás antes no podía compartir con la audiencia, no podía comentar públicamente, pero ya ha pasado 35 años, ¿verdad? Que hay muchas heridas que quizás han cicatrizado, se pueda compartir. Sí, mire, nosotros como familia nunca captamos la magnitud de la depresión que tenía mi papá. Con el correr de los años, yo que soy prácticamente la única sobreviviente de ese hecho, porque ya mi esposo se fue, mi mamá, es decir, soy la única que estuvo ahí, que puedo decir, le puedo asegurar que nosotros en ningún momento ni teníamos conocimiento de lo que era una depresión, ni nos dimos cuenta de que mi papá estaba pasando por una depresión de las más profundas que yo puedo entender ahora, que lo llevó precisamente al suicidio. Y realmente por ese desconocimiento, esa enfermedad terrible, porque eso es algo que cualquier psiquiatra le puede decir, lo que es una depresión. Una depresión, mire, ahora me doy cuenta que mi papá tenía momentos alegres, momentos de hacer planes para el futuro, y
enseguida caía en un silencio, una tristeza. Tú le preguntabas qué te pasa y su excusa era el brazo que él tenía estillado de una caída que sufrió en días anteriores y decía que era que le dolía. Pero no, ese era el proceso, ese fue el proceso que culminó. Que un hecho, que otro, no. Esos son múltiples hechos que van minando la psiquis, el ánimo, todo el ser humano. Pero sí se puede afirmar que no fue necesariamente o exclusivamente el hecho político, porque en el morbo nacional se maneja mucho, lógicamente, el tema político partidario. Ahí fue un acúmulo de cosas. Es un acúmulo de cosas. Sí. Mire, yo le voy a compartir algo públicamente que nunca lo he dicho. Por favor. De las cosas que más preocupaba a mi papá era que cómo él iba a mantener su base política en Santiago y en el país si él no tenía dinero para eso. Me decía, yo voy a salir, pero imagínate, estos compañeros se están acostumbrando a hacer política, pero hay que darle, hay que mantenerlo, hay que darle dieta, hay que darle transporte. Y yo no tengo para eso. Así hablaba el presidente de entonces en el año 80. En el 82. Un dato solamente. Sí, doña Sonia. Para los más jóvenes. En el 81. Doña Sonia, sí. El jefe del Estado quería preguntarle, porque la Marcha Verde en su documento oficial del pasado domingo está pidiendo la investigación penal del expresidente Hipólito Mejía junto al expresidente Leonel Fernández y al presidente Medina. ¿Qué piensa usted de esta petición? Mire, yo creo que, como dije al principio, y no excluyo a nadie, yo como política y mi marido fuimos a la justicia durante 4 años. Tanto así que un distinguidísimo periodista de este país, ya fallecido, nos mandó a decir que contra un gobierno no se peleaba y que saliéramos por un tiempo del país. Yo le mandé a decir a ese señor que primero no teníamos el dinero para irnos de este país y que segundo, si nos íbamos y no hacíamos frente a toda y cada una de las acusaciones que fueron instrumentadas en distintos expedientes, nosotros íbamos a quedar de por vida sucios en este país. Recuérdense que a mí me decían que yo era la dueña del Hotel Lina. Después se lo dieron a Tuey, después se lo varios dueños. Sí, no. Y le voy a decir más. Sí. Ahora he sabido con el tiempo que hasta los guías turísticos de nuestro propio gobierno, cuando pasaban frente al Lina, le decían, este es el hotel de la hija del presidente. Ahora, ¿qué aprender, doña Sonia? Perdón. Y yo creo que absolutamente cualquier político que sea acusado, no que salga a la prensa a decir yo soy inocente, yo no hice nada. No. Deme los hechos, las acusaciones, instruménteme el expediente, que yo voy a tomar ese expediente, mis abogados lo van a estudiar y vamos a desmontar ese expediente con la verdad. Correctamente. Entonces, hasta que nosotros no lleguemos ahí, no tendremos un país como el que todos queremos. Bueno, pues muchas gracias. Disculpa, Julio, una última pregunta, disculpa, porque usted habló del ejercicio de gobierno de su padre
y de cómo al final se lamentaba de algunas situaciones del clientelismo, de la política, de cómo yo voy a mantener esta base fuera. Y 35 años después el país está involucrado en el tema Odebrecht, que culpables unos e inocentes otros, sin lugar a duda, salpica muchísimo, o quizás todo a lo político, a cómo hacemos la política. ¿Cuál podría ser el gran aprendizaje cuando ni siquiera una ley que regule cómo hacer campaña tenemos en el país? Exactamente, es decir, usted lo ha dicho, necesitamos la ley, las dos leyes, la de partidos y la de electoral, y necesitamos que se traduzca la justicia, los verdaderos culpables sean condenados y tengan consecuencias, con justicia, sin circo político. Bueno, yo creo que usted ha hablado muy claro, ha hablado doña Sonia, sí, y preciso. Verdad, Julio, muchas gracias a doña Sonia Guzmán, presidenta en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Un abrazo especial a Oli Matos, que lo he sentido. Y Oli, feliz. y Oli refuerza cuando hablas de moderno. Cambio fuera. Alegría.